Hola, Sí, doctorita, se ve. ya, ya. Elementos constitutivos de los derechos humanos. Ya el tema 30. ¿Cuáles son los elementos que constituyen los derechos humanos? Vamos a tener un sujeto activo, un sujeto pasivo, la prestación, que sería básicamente los derechos humanos, y la garantía. ¿Qué garantía tenemos de que se cumplan los derechos humanos? ¿Ya? Para que la regla jurídica pueda ejecutarse, deben confluir estos cuatro elementos que resultan inseparables por estar íntimamente relacionados. El sujeto activo es también llamado acreedor del derecho privado. ¿Ya? Entonces va a ser el sujeto activo el que va a reclamar los derechos humanos o el que va a ser afectado con los derechos humanos, ¿verdad? Sujeto pasivo es denominado también el deudor en un derecho privado, ¿no? Pero en este caso, el sujeto pasivo recaerá la obligación de cumplir en beneficio del titular del derecho, que en este caso generalmente va a ser el Estado, ya quien va a infringir los derechos humanos o va a afectar a los derechos humanos va a ser el Estado. Entonces tenemos por una parte la persona o el grupo de personas que puede estar afectado en sus derechos y por otro lado generalmente va a ser un Estado, ya, o un gobierno, digamos, ¿no? La prestación, existen cuatro requisitos para que ocurra la prestación. Debe poder ser precisadas con determinadas deben ser físicamente posibles, deben ser ampliamente aceptadas por la moral y deben ser aceptadas por la ley. Las prestaciones a su vez se clasifican en otros tipos: prestación de dar, prestación de hacer, prestación de no hacer. Todo esto relacionado con derechos humanos, ¿no? Entonces, alguien va a tener que prestar los derechos humanos. Si se va a presentar una demanda nacional en cualquier juzgado, reclamando que se viabilicen los derechos humanos, entonces, se va a tener que demandar al Estado, ¿no ve? Y luego la prestación, habíamos dicho que la prestación va a ser de dar, por ejemplo, de dar la libertad, ¿no? Si alguien está indebidamente apresado, entonces le van a tener que dar su libertad. Prestación de hacer o no hacer, ya, o no ser perseguido, digamos, ¿no? Entonces, esos serían los elementos. Y finalmente la garantía es la representación de la autoridad social y legal a quien corresponde aplicar las sanciones coercitivamente para que no se infrinja la ley. Ya tiene que haber una garantía, o sea, una normativa, podemos decir en nuestro caso, diferentes procedimientos, ¿no? Para lograr su fin, la garantía hace uso de la fuerza pública, inclusive, por ejemplo, cuando se toman medidas cautelares o de forma represiva, cuando se priva de libertad al autor de un delito. Ya entonces, la garantía va a ser básicamente la justicia, digamos, la justicia, la normativa que va a permitir que se dé cumplimiento a las garantías. Jóvenes, ya les he vuelto a pasar la lista, y ya con las cuatro personas más o menos que no estaban registrados. Ya tienen, ya está. Sujeto obligado. Bolivia, al ser un Estado soberano, está obligado a cumplir la normativa internacional concerniente a derechos humanos. A su vez, el Estado es responsable de asegurar las medidas para que se cumplan estos derechos. Toda persona tiene a los derechos fundamentales: la vida, la salud y la seguridad. No, habíamos visto en varios temas que el Estado, al haber suscrito todos los tratados, los convenios sobre derechos humanos, entonces tiene la obligación de cumplir de buena fe, ¿no ve? Tenemos que cumplir de buena fe, para eso hemos firmado los tratados siguiendo con todo el procedimiento, ¿no ve? Que hayan sido ratificados por el órgano legislativo, etcétera. Entonces,
han tenido que discutir y todo eso antes de firmar y ser parte de un tratado internacional y aún sobre los derechos humanos, ¿no ve? Entonces, se tiene que cumplir, el Estado está obligado a cumplir de buena fe. Objeto, contenido del derecho. Las principales obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos es principalmente velar por el cumplimiento de los derechos, velar por el desarrollo saludable del individuo, velar por la seguridad, garantizar el derecho a la propiedad de los ciudadanos, asistencia judicial en forma igualitaria, con el objeto de aclarar el contenido de las obligaciones de los estados. Estas se agrupan en ocasiones en tres apartados: de respetar, de proteger y de realizar. Respetar es abstenerse de interferir en el disfrute del derecho. El Estado tiene la obligación, ¿no?, de permitirnos, de dejarnos libres de cualquier opresión o de infracción a nuestros derechos humanos, como el debido proceso que últimamente vemos en Bolivia y en otros países aún más, ¿no? Entonces, debe abstenerse de interferir esto, ¿no?, de infringir los derechos humanos. También el Estado está en la obligación de proteger los derechos humanos, ¿no?, de proteger e impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho. ¿A través de qué institución será que protegen? Jóvenes. A ver, el Estado dice que tiene la obligación de respetar. ¿A través de qué instituciones va a respetar los derechos humanos? Preguntan. Buenas noches, licenciada. Mil disculpas. Buenas noches, Jaime. Es a través del Defensor del Pueblo, exactamente aquí en Bolivia. Es lo que hace la defensa de los derechos humanos. Gracias. Bien, pero respetar, pregunté por respetar. Me pregunté también por proteger, ¿quién protege? Pero también dije quién hace respetar o a través de quién se hace respetar los derechos humanos. Doctora, muy buenas noches. En realidad, la encargada de hacer respetar sería la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia. Sí, podría ser, pero dice, aquí decimos, el Estado tiene la obligación de hacer respetar, digamos, primero respetar, proteger y realizar. Entonces, respetar a través de ¿quién va a respetar los derechos humanos? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Dionisio. ¿Podría ser por los tratados o por el canciller, doctora? Sí, pero ¿quién va a respetar los derechos humanos? ¿O quién está infringiendo ahorita, digamos, los derechos humanos de las personas? ¿El Estado? Muy bien, Jaime, sí. Sería el Estado, ¿no? O sea, el Estado a través de sus 4 órganos, ¿no ve? Deberían de respetar inclusive el derecho al voto, sería como mi libre opinión, ¿no ve? El derecho al voto también sería, digamos, quien tiene que respetar es el órgano electoral, podría ser respetar lo que yo estoy disponiendo, lo que yo he decidido, digamos, como pueblo, ¿no ve? Como todo un conjunto de ciudadanos ha dispuesto algo, entonces también es su libertad de opinión, debería de respetarse, pienso yo. El legislativo también, ¿no ve? O sea, básicamente a través de todos los órganos debería de respetarse los derechos humanos. Ahora, el judicial también, porque, el legislativo no tendría por qué emitir normas o leyes, que es su naturaleza, digamos, ¿no ve? Del legislativo emitir normas que estén contra los derechos humanos. El judicial también debería de respetar con un debido proceso, ¿no ve?
deberían respetar los derechos a un debido proceso de todas las personas y no encarcelarlos a algunos y a algunos soltarlos, ¿no? Eso, o sea, hacer discriminación, digamos, en cuanto a la aplicación de la justicia. Entonces, bueno, yo creo que todos los órganos deberían de respetar, incluidas las alcaldías, las gobernaciones, todos deberían de respetar los derechos humanos. ¿No ve? Entonces, ahora, ¿quién protege? Les decía, y ahí ustedes me respondieron. ¿Quién tiene que proteger? Aparte de que todos los de la administración pública deberían de proteger también los derechos humanos, pero especialmente el defensor del pueblo, ustedes lo habían dicho. ¿Quién va a defender? Va a ser el defensor del pueblo. Para eso no nos vamos a ir a quejar. Ya creo que se han quejado y ya creo que tienen 48 horas para responder. ¿Sobre qué se han quejado? ¿Alguien ha escuchado los informativos? Y han presentado una queja al defensor del pueblo. Y están diciendo vamos a ver si se va a parcializar con el gobierno. Ya, entonces ya tienen una prueba de fuego el defensor del pueblo. No me acuerdo quiénes han presentado una queja. Bueno. Pero ¿quién tiene que hacer respetar los derechos humanos o proteger los derechos humanos? Sería la institución, la encargada, digamos, de proteger los derechos humanos o hacer respetar también, sería derechos humanos. El defensor del pueblo, perdón. Además de derechos humanos, ¿no? Como organismo internacional. Creo que a propósito de derechos humanos se queja el defensor del pueblo. Sí, ahí está. La señora Amparo Carvajal ha presentado su queja al defensor del pueblo, pidiendo que les respeten sus derechos. A ver, vamos, y eso estaban diciendo que, vamos a ver ahora cómo va a fallar el defensor del pueblo, ¿no? A ver quién va a defender. Entonces estaban ahí. Eso he escuchado en informativo ayer, si no me equivoco. Entonces sí, tendría que proteger, ¿no? El defensor del pueblo. ¿A quiénes, de qué forma defiende? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha presentado una queja al defensor del pueblo? ¿O sus papás, o sus parientes, alguien? Más o menos, ¿cómo es el procedimiento en la Defensoría del Pueblo? ¿Alguien sabe? Buenas noches, doctora. Mi nombre es Irene. Creo que inicia principalmente algunos, por ejemplo, el defensor del pueblo acude de oficio, ¿no? Por ejemplo, cuando hay conflictos, se apersona directamente, ¿no? Y luego las personas van directamente a las oficinas. Entonces, yo creo que esas son las instancias, pero generalmente por lo que se ve en los noticieros y demás es porque en grandes conflictos así es que el defensor del pueblo acude o lo llaman a través de una nota y el defensor del pueblo acude también a esas instancias. Recordemos que ha estado en los conflictos, en los últimos conflictos que ha ocurrido, ¿no? Lo de los cocaleros, actualmente también está en Santa Cruz y también recordemos que los conflictos de octubre también estuvo. Muy bien, Delia. Sí, puede ir de oficio, ¿no? Generalmente puede ser un intermediario. No sé si cuando había el problema en octubre del 2019, no sé si estaba también la Defensora del Pueblo, no me acuerdo. Pero sí puede intervenir, puede ser como un intermediario en algunos conflictos. Pero, ¿alguien más quería hablar? Sí. Doctora, buenas noches. Adelante, Marcos. Sí, Marcos creo que quería hablar y después, no sé, hay alguien más. Adelante, sí, Marcos. El defensor del pueblo actúa, ¿no? Cuando hay exceso, omisión o abuso de autoridad de los funcionarios públicos, precisamente, ¿no? En este aspecto yo le cuento que en una situación particular sí he acudido al defensor del pueblo a efectuar una denuncia por prácticamente no en contra de un fiscal departamental que estaba siendo
abuso de su poder prácticamente en contra de un funcionario público también, ¿no? Entonces, en ese aspecto, todo ciudadano que considere, ¿no?, que está siendo víctima de este tipo de hecho puede acudir al defensor del pueblo. Muy bien. ¿Hay alguien más que quería hablar? Doctora, muy buenas noches. Hernán Conde. Adelante, Hernán. Doctora, yo en una ocasión, lógicamente, también he acudido al defensor del pueblo, pero en dos casos yo que yo sepa, acude al defensor del pueblo, ¿no? Cuando uno lo solicita, o bien, si no lo solicita, por oficio, doctora, pero también en esta parte, cuando uno lo solicita directamente, el defensor del pueblo te ayuda a exigir tus derechos, si están vulnerando tus derechos, o hay retardación de justicia, o podría ser también, si no es una de esas, que alguno de los funcionarios del área pública, más que todo, esté vulnerando alguno de tus derechos, ¿no? Eso más que todo, doctora. Y directamente te pasan a la área jurídica, donde hay un abogado, bien del área penal o bien del área civil, doctora. Muy bien. Sí, ¿hay alguien más que quería participar? Creo que era una chica. Ya, bueno, sí. Sí, el defensor del pueblo puede participar, como ustedes dicen, de forma voluntaria o también a solicitud de un ciudadano que se sienta afectado por funcionarios de la administración pública. Generalmente se puede presentar una carta de denuncia contra cualquier funcionario, ¿no? Porque piensa que está afectando sus derechos. Entonces va y presenta. Y generalmente lo que he visto en el procedimiento de la Defensoría del Pueblo, pide un informe al funcionario o a la MAE, digamos, de ese funcionario, un informe. Porque, digamos, generalmente se da en retardación de trámites, en esas cosas se puede, o que no le den curso a su solicitud cuando él tiene derecho, ¿no? La Constitución le permite, por decir el artículo 24, le permite que pueda solicitar alguna información y no le quieren dar, digamos, entonces puede presentar su queja ante el defensor del pueblo. El defensor del pueblo va a pedir un informe y con ese informe más la denuncia y el informe, entonces generalmente emiten una resolución con la que le notifican al funcionario público, ¿no? Generalmente supongo que es a la MAE, a su máxima autoridad ejecutiva de esa institución, para que le den curso ya por si es su derecho, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma va a proteger. Entonces creo que por eso es tal vez por eso que han peleado tanto, ¿no? Por el defensor del pueblo, porque es una persona muy importante en el país para hacer respetar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Luego, adoptar medidas apropiadas con miras de lograr la plena efectividad del derecho de los derechos económicos, sociales y culturales. Obviamente el Estado primero puede ser porque ha suscrito un tratado, un convenio internacional, pero muy independientemente también porque es un derecho natural de las personas, ¿no? A respetarse la vida, a respetarse, no sé, la dignidad, el derecho a la alimentación. Tenemos varios derechos que son naturales, innatos al ser humano. Entonces, puede ser por eso o también porque haya suscrito algunos tratados o convenios internacionales, está en la obligación de respetar. De hacer proteger a través de sus otros organismos, también el mismo Estado puede hacer respetar también y proteger los derechos humanos, ¿no? También el órgano judicial estaría también para proteger los derechos humanos, ¿no? Y adoptar medidas preventivas, ¿no? Especialmente normas, yo creo que más el Código Penal, digamos, hace respetar los derechos, porque en el Código Penal están el derecho a la vida, a la propiedad y todos esos derechos. Yo creo que están primero en la Constitución, en los tratados internacionales, Constitución Política y Código Penal, y seguramente otros códigos como el Código Niño, no discriminación, entonces toda esa normativa, ¿no? Y a través de toda esa normativa también se van a adoptar las medidas preventivas. El titular del derecho.
todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. Entonces, básicamente titulares de derechos somos todos, ¿no? Y algunas teorías habrán desde el momento de la concepción, o otras teorías desde el momento del nacimiento, dirán, ¿no? Pero ya esos son teorías, pero todo ser humano tiene todos los derechos que están consagrados en todas las normativas, ¿no?, relacionadas a derechos humanos. La distinción entre persona y ser humano. A diferencia del concepto biológico de ser humano, el concepto de persona es un concepto cultural. Se nace humano y se llega a ser persona. No, la persona es pues un individuo humano, pero considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral. Y entonces podemos decir que el ser humano es todo el que nace, digamos, ya nace, ya es un ser humano, ¿no? Podemos referirnos más a la parte biológica. En cambio, persona ya es aquella que tiene ya derechos y obligaciones, ¿no? Podemos decir que ya es para el mundo civil, para el mundo legal, digamos, ya podría ser considerado como persona. Sujeto titular colectivo. El sujeto colectivo es una idea que se forma a partir de la sensación de pertenencia de las personas a un grupo al que identificaron como entidad que los une y los convoca para vivir, actuar y trabajar en comunidad. Este conjunto de personas puede ser considerado sujeto colectivo de derechos. Generalmente los derechos humanos son individuales, ¿no? Pero pueden haber también derechos humanos que sean colectivos. Por ejemplo, cuando en una mina estuviera contaminando los ríos o las aguas, digamos, entonces en ese caso todo el pueblo o la población que vive cercano ahí, bueno, van a ser sujetos de este derecho a la vida, digamos, a tener agua saludable, al aire saludable, posiblemente a que sus tierras no se contaminen, etcétera, ¿no? En ese caso, el titular de los derechos humanos va a ser un sujeto colectivo, ¿no? O sea, van a ser varias personas, puede ser una población entera, digamos, ¿no? La titularidad por pertenencia a una comunidad. El sentido de pertenencia es el agrado que tiene una persona de sentirse integrante de un grupo. El sentido de pertenencia inicia en la familia, ya que esta representa el primer grupo al cual una persona pertenece. Pero es básicamente lo que hemos dicho anteriormente. Ya un grupo de personas, bueno, pueden ser sujetos de derechos también, o pueden ser varias personas que estén discriminadas, digamos, ¿no? Por raza, no sé, o porque son mujeres, o porque son niños, o se podrían estar discriminadas. Entonces, el conjunto de estas personas van a ser sujetos de derecho. Las generaciones futuras como posibles titulares de derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las generaciones futuras, entendida como un simple principio de solidaridad o de amor hacia el prójimo. La tutela de las generaciones futuras concurriría y desde posiciones débiles con cualquier otra expectativa felicidad de los contemporáneos. Si consideramos a las generaciones futuras titulares de derechos, nuestros deberes hacia ellos no son abstractamente menores que las que tenemos respecto a nuestros propios contemporáneos. Bueno, como que nosotros, no estamos nos fijamos y vemos y analizamos y decimos, estamos dañando el medio ambiente, ¿qué va a ser de aquí a 5 a 10 años, digamos, ¿no? Y tal vez nosotros que tenemos todavía hijos jóvenes, decimos, ¿qué va a ser por nuestros hijos? ¿Qué va a ser por nuestros nietos? Pero tendríamos que ver un poco más allá, de aquí a 50 años, digamos, ver los niños que van a nacer, qué les estamos dejando, qué vida les estamos dejando, o quién está reclamando por ellos. Aún no han nacido, entonces no tienen, digamos, un representante que pueda reclamar por ellos, ¿no? Entonces debemos ser nosotros los que debemos tomar conciencia
aunque nosotros creo que ya mucho tomamos conciencia, quienes no toman conciencia son esas personas que deberían tomar conciencia, ¿no? Los presidentes como de los más grandes, ¿no? Los de Rusia, China, Estados Unidos, y esos los que están en la ONU, digamos, el Papa, estos premios Nobel no dicen nada, ¿no? sobre las guerras, contaminaciones, o dice, pero suficiente como para que se puedan hacer escuchar. Entonces, estas autoridades que tienen mucho poder, entonces ellos sí deberían dar, no sé, tal vez aquellos cantantes famosos también, no sé, hacerse escuchar, ¿no? Para que todo el mundo pueda escuchar y podamos cuidar el ambiente que estamos dejando, por lo menos para las futuras generaciones. Bueno, jóvenes, ese es... Perdón, doctorita,